noches para todos y sobre todo la familia de la fe. Espero que en estos días estemos, como siempre, reflexionando frente a los tiempos que el Señor nos regala. Me da gusto que ustedes estén también con nosotros compartiendo los mensajes. Así que nos vamos a disponer, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor de su bendición y sobre todo la palabra que hoy el Señor tiene para con nosotros y quiero compartirla con ustedes. Así que bienvenidos, bienvenidas, me da gusto saludarles en el nombre del Señor. Vamos a orar un momentico y luego vamos a la palabra del Señor. Padre, te damos gracias por este día, ya porque la noche también ha llegado y nos permites otra vez disfrutar de tu santa palabra, la cual te agradecemos, Señor. Permite que hoy tu Santo Espíritu también ministre sobre nuestra vida y que la paz tuya nos conceda, como siempre, esa tranquilidad que tanto necesitamos en nuestro país y en aquellos lugares donde hoy se debaten en medio de tanta situación difícil. Tú eres nuestro Dios por encima de toda circunstancia. Te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Y amén. Nuestro tema de hoy, el espíritu de la profecía, es el testimonio de Jesús. El espíritu de la profecía es el testimonio de Jesús. Siempre hay palabras que debemos aprender y considerar, ya que hoy nos hablan mucho de señales, de evidencias, de muestras y una cantidad de factores, pero hoy vamos a considerar también a través de la luz de la palabra este tema que el Señor nos tiene. Dice en Apocalipsis capítulo 19, versículo 10, dice: yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y también en el capítulo 1 de Apocalipsis, versículo 1 y 3, dice la palabra del Señor: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. ¿Qué es el testimonio de Jesús? Siempre a través de nuestro Señor es dar a conocer el propósito de nuestro Dios. Recordemos que desde Génesis hasta Apocalipsis, siempre la palabra del Señor coloca una figura central, y esta es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y en Deuteronomio 29 dice un texto tan especial: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Recordemos que Apocalipsis significa revelación, es decir, cuando Dios está mostrando todas aquellas palabras que sé que se van a cumplir porque están escritas en su divino libro, y donde hoy sabemos que no es una revelación como el mundo se escucha decir, que el mundo se va a acabar, o porque aparezcan noticias que viene lo peor, pero se trata de la iglesia, que es nuestro Señor Jesucristo, dando testimonio. Recordemos algo muy importante, que lo que hoy estamos considerando es el testimonio de Jesús. Y Jesús es cuando sabemos, repito, que no es que el mundo se va a acabar, o que mañana saldrán noticias revelando algo nuevo, o que usted de pronto, si algo le habla o alguien le habla diciendo que está en la iglesia correcta. No, es el testimonio de Jesús, es la revelación de Jesús a través de la palabra. ¿Y qué fue lo que hizo el Señor? Él nos perdonó los pecados.
Alguien preguntará, ¿y eso es todo? No, es una parte. ¿Dónde está el resto? La Biblia nos alienta siempre a que crezcamos espiritualmente y que aprendamos a encontrar en Jesús testimonio para poder enfrentar lo verdadero, lo que dice la palabra del Señor. Recordemos que el propósito de Dios no es el alivio de nuestras tensiones, sino la revelación de su gloria en nuestra vida. Y esto no es una verdad abstracta, ni mucho menos esotérica, ni para la buena suerte, ni más faltaba. Es sencillamente que nosotros debemos abrir nuestros ojos para mirar lo que es el testimonio de Jesús a través de la palabra y cómo se relaciona en las diferentes profecías bíblicas que el testimonio de Jesús es que Él nos amó. Recuerdan el texto en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso el Señor también nos dice que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y al prójimo como a ti mismo. Ahí parte un principio. Dios nos amó y con ese amor Él espera que nosotros le devolvamos lo que Él nos dio y Él nos regala también entonces sus mandamientos. En Juan 14, 21 al 24 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Jesús le dijo, el que ama mi palabra guardará, y mi Padre la amará y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Y igualmente en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 19 al 21 dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es que es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Permítame decirle que el principio de la profecía de nuestro Señor Jesucristo parte en que Él nos amó primero y que Él nos da unos mandamientos, es decir, hay una relación. Y esa relación no solamente es creer en que Él puede hacer algo bueno para mi vida, sino, repito, es algo que consideramos que el Señor da unos mandamientos, pero para nosotros no deben de ser gravosos o tampoco imposibles de cumplir. En Mateo 21, 28, 31 dice, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero. Pero después arrepentido fue, y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo, sí, sí señor, voy, y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron los discípulos, el primero. Jesús les dijo, de cierto, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. ¿Cómo es que sale ese testimonio de la profecía bíblica? Sabemos hoy en día que hay diferentes gobiernos, cada uno con su autoridad. Se levantan hombres siendo presidentes, reyes, y cada uno con su poderío. Entre ellos se hacen la guerra interna, externa, y hoy en día se han constituido potencias grandes y fuertes. Y si revisamos la historia, siempre los que van ganando son los que se hacen más fuertes y que tienen mayores estrategias. Y siempre termina en algo peor, es decir, en amenazas, en pleitos
en muros que se levantan, en regionalismos y una cantidad de situaciones que realmente nos dejan apesumbrados frente a lo que es la realidad del ser humano hoy. Sin embargo, el libro de Apocalipsis nos enseña que Jesús es el Cordero inmolado, que Él conquistará a todos por medio de este camino que radicalmente es diferente. Es el camino de la cruz y comienza ahí. ¿Por qué? Porque es donde Él entregó su amor por nosotros y no por un arma o por una espada. Su reino es un reino de amor, un reino sin armas, un reino sin violencia. Eso por eso es una lección poderosa donde se va difundiendo que nosotros somos los hombres y mujeres que cuando hemos escuchado la palabra, se difunde en principio y es hasta el fin. ¿Y cuál es? Que el amor de Dios sobrepasa todo entendimiento y como lo dijo Romanos 5:8, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué podemos decir hoy de las predicaciones proféticas de quienes dicen ser expertos en profecías bíblicas? Bueno, dicen que son expertos, quizás para los ojos del mundo o para los ojos de las denominaciones particulares, pero no entendemos quizás si nos hacemos necios delante del Señor, porque no discernimos el verdadero espíritu de las profecías, que es el testimonio de Jesús, es el ejemplo que Él nos dejó. Él fue muy sencillo, Él habló cosas muy básicas, Él se presentó de una manera muy personal, relacional, y no impresionó a nadie con algo, sino lo hizo siempre, repito, basado en su tranquilidad y en su comportamiento de ser. Nosotros hoy vivimos en un mundo que está casi universalmente preocupado por el poder y las riquezas. Jesús nos enseñó que su reino se edificaría sobre humildad y pobreza. En Lucas capítulo 6, versículo 20 más lo dice la palabra, y alzando los ojos hacia sus discípulos decía: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Mas ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Cuando se busca un reino pertinente frente a lo que es el mundo, donde se justifican todo tipo de acción. Hoy nosotros estamos, o por lo menos yo estoy sorprendido, de tantas noticias que no concuerdan en ninguno de los aspectos. Un poder y una lucha impresionante donde cada cual en su formato habla y dice las cosas, y desafortunadamente, en lugar de ser algo que alivia, trae un sonido ensordecedor que hace que aturda toda situación y toda persona. Sin embargo, recordemos que las personas tienen fe por lo que tienen. Tienen fe por lo que han logrado alcanzar, no importa cómo los alcancen. Me aterra hoy que en medio de esta pandemia vemos cómo los gobernantes, sobre todo a nivel nacional, que buscan hacer alguna gestión de distracción frente a lo que está pasando, y a nosotros nos hablan de alivios y una cantidad de factores,
donde agarran a los malos. Y desafortunadamente siempre detrás de eso hay una tarea que el mismo Satanás se ha proclamado, y desafortunadamente él también ha hecho buenos discípulos, y que son aquellos que matan, roban y destruyen por la fe que tienen no en Dios, ni mucho menos en la profecía del Señor y en el testimonio de Jesús, sino en el dinero y en el poder, y en todo lo que construyen no está basado en un amor, sino en una armonía totalmente distinta a la profecía de nuestro Señor. Y quiero entrar en un pasaje muy importante de nuestra vida espiritual, porque no es nuevo la noticia de lo que hoy compartimos respecto a lo que es la profecía de nuestro Señor Jesucristo. Es aquello que el apóstol Santiago dijo en el capítulo 2, del versículo 1 al 13. Voy a leer algunos textos, casi todos, pero recordemos que Santiago, desde un comienzo, él nos habla de cómo Dios nos prueba nuestra fe. Él lo hace de diferentes métodos, y en este caso, en el texto de Santiago 2, versículo 1 al 13, lo hace a través de diferentes dificultades o adversidades, y también de una forma que es con nuestras acciones y nuestras actitudes. Cuidado a esto, nuestras acciones y nuestras actitudes. ¿Sobre quién? Sobre aquellos que nos rodean. El versículo 1 dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Recuerde que le dejé dos palabras. Una, nuestras acciones, y actitudes. A veces hay personas que cambian de una forma impresionante por aquello de tener algo o porque les ha ido bien. Y también las actitudes cambian. He conocido de factores donde las personas se sienten diferentes, quizás por logros o porque quizás nunca fallan delante del Señor, y sienten que pueden tomar una actitud diferentísima a lo que Dios nos manda. Por eso la palabra del Señor dice que nosotros no hagamos acepción de personas, es decir, que nuestra actitud no sea de un favoritismo o engreírnos en una forma espiritual de presumir, ser superiores a los demás, porque nosotros somos hijos e hijas de Dios. Hubo un programa que decía: ¿qué nos pasa? ¿Por qué? Porque hoy en día pareciera muy distante a esta relación de hermanos. Más bien casi es como: yo tengo la verdad, o yo sé y estoy mejor posesionado, y entonces me siento de un nivel totalmente distinto. Y el apóstol Santiago nos habla que nosotros, como creyentes en la fe, como hermanos en la fe, que tenemos un compañerismo propio, es decir, una amistad estándar. Y el apóstol Santiago se dirige a la comunidad de los creyentes, los que son ricos, los que son pobres, los que son gente de común, los que tienen una posición alta, los que son humildes, los libres, los esclavos, los judíos, los no judíos, a los griegos, a los bárbaros, a los hombres y a las mujeres. Todos ellos y nosotros constituimos el cuerpo del Señor. Hay una hermandad dentro del cuerpo del Señor Jesucristo, y nosotros somos ese cuerpo. Nuestro Señor Jesucristo es el común denominador, es decir, Él está dándonos el ejemplo, y esa amistad y esa compañía, esa moneda corriente o legal entre los creyentes, se llama que pertenecemos a nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro hermano mayor y Él nos da unas órdenes muy específicas. Y nosotros sabemos también, hay un texto muy importante que está en Levítico 19:15, que dice:
No cometerás injusticia en los juicios, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Simón Pedro también aprendió una lección cuando Dios hizo descender del cielo un lienzo lleno de animales impuros y le mandó que comiera de ellos. Recuerdan que el apóstol Pedro se escandalizó. Sin embargo, de su experiencia, él concluyó que Dios no hace acepción de personas, o sea que Él no tiene favoritos, Él no tiene hijos favoritos. Delante de Él somos iguales. Por eso el espíritu de la profecía de Jesús es cuando escuchamos su bendita palabra y nos disponemos a obedecer. La obediencia no viene a cuentagotas o de pronto es un milagro que vamos a recibir. No, es una relación. El apóstol Santiago tiene un argumento sobre el texto y cuando hablamos de esa relación es de la actitud. Como cuando el padre le dice, hijo mío, tú sabes que te quiero mucho, necesito que me hagas un favor. Entonces inmediatamente los hijos tienen una respuesta diciendo, ya sabía que, por qué dice que me amaba, porque siempre estaba esperando que me mandara a hacer algo. Pero en este caso no se trata de un mandato que no podamos hacer ni cumplir, se trata de nuestra actitud frente a este argumento. El versículo 2 dice, si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso. Fíjese que el apóstol destaca un contraste entre el rico y el pobre. ¿Cuál es nuestra motivación principal cuando se trata de formar círculos sociales o amistades? ¿Recuerdan esas frases muchas veces que estamos en la rosca? Y Jesús dijo en Lucas 16:19 que había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Y había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y lamían las llagas. El contexto es el contraste entre estos dos hombres, que era totalmente un extremo de escala social distintísima. ¿Por qué? Porque el rico tenía sus recursos y estaba muy bien, mientras que el pobre, su diferencia, repito, era su situación también de pobreza extrema. Ahora, cuando Santiago habla de la ropa y de esplendidez, pues no se trata de nuestras formas de vestir. Por eso, el versículo 3 dice, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, quédate tú allí de pie, o siéntate aquí en el suelo. En nuestra sociedad existen situaciones de discriminación y son bien marcadas. Versículo 4 dice, no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. Hermanos míos, amados, oíd. No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Recordemos que el Señor, como prioridad, no vino a suplirnos nuestra necesidad, no, Él vino a enseñarnos y a revelarse a nuestro corazón y mostrarnos esa pobreza espiritual y a que a partir de ese momento nosotros pudiéramos conocerle, pero no vino a darnos recursos y a llenar nuestros bolsillos económicamente para nada. Nos estaba hablando a nosotros que en la etapa de la historia de los creyentes, cuando una persona tiene pocos recursos, también esta persona es mirada con menosprecio, se le ignora, se le trata con poca cortesía. Si tiene una educación mínima, también se le tiene así como lejitos. Y se mira también cuando en la iglesia hay personas que quizás tengan
mayores recursos, pero recordemos que desde Génesis hasta Apocalipsis, el mismo Señor nos ha mostrado que Él tiene interés en aquellos que son pobres en espíritu. Es decir, no ponen el corazón sobre los recursos. Yo no estoy diciendo que no aspiremos a los recursos, no. Hay que aspirarlos, hay que tenerlos, hay que administrarlos, porque delante del Señor daremos cuenta. Pero ¿cuál es la prioridad? Todo tiene un sentido de uno, dos, tres, un orden. ¿Cuál es el orden de Dios para nuestro corazón? Y el primer orden dice los que son pobres en espíritu. No habla en cierta forma de las riquezas, habla de la pobreza espiritual. Y por eso como congregación tenemos que tener interés siempre frente a nuestros recursos espirituales, demostrarnos delante del Señor que todos los días lo necesitamos, que todos los días nos da hambre de Él, que todos los días tenemos una necesidad espiritual. Recordemos que en la palabra del Señor siempre el Señor muestra extremos de pobreza. Siempre el Señor muestra situaciones del ser humano donde no han tenido muchos recursos, pero son ricos espiritualmente, y el mismo Señor dice que buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Permítame leerle algunos textos que dice la palabra del Señor. En Job capítulo 5 versículo 15 dice: Él libra de la espada al pobre, de la boca de los malvados y de la mano del violento, por eso el necesitado tiene esperanza. En Job 36, 15 dice: Al pobre librará de su pobreza, en la aflicción despertará su oído. El Salmo 9, 18 dice: El menesteroso no para siempre será olvidado, ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. Los que son de tu grey han morado en ella, en tu presencia, en tu heredad. Por tu bondad, Dios, has provisto para el pobre. Estoy leyendo el Salmo 68:10 y el Salmo 69:33 dice: Porque el Señor oye a los menesterosos. Y este también, Salmo 72, versículo 12 al 13 dice: Él librará al menesteroso que clame y al afligido que no tiene quien le socorra. Tendrá misericordia del pobre y del menesteroso. Salvará la vida de los pobres. Y también el Salmo 102, 17 dice: Habrá considerado la oración de los desvalidos y no habrá desechado el ruego de ellos. Y es así como podemos comprobar que en muchos pasajes bíblicos la palabra del Señor nos habla acerca de la pobreza y también del interés del Señor de estar atentos a ellos. Por eso en Isaías capítulo 11 el profeta nos dice que nos presentará aquel que juzgará con justicia a los pobres. Dios tuvo mucho que decir sobre el maltrato a los pobres en este mundo por parte de los ricos y de aquellos que ocupan el poder. Algún día ellos tendrán que responder ante Dios por las injusticias que hayan cometido, pero los pobres pueden ser ricos en los bienes espirituales, disfrutando de la solidaridad de sus hermanos en la fe y por encima de todo confiar en la provisión, ya que Dios sabrá suplir toda nuestra necesidad. De pronto he escuchado en ocasiones donde las personas andan pendientes de aquel que robó, aquel que quitó, aquel que hizo, y no se afane. Se lo digo por muchas experiencias donde las personas piensan que siempre van a ganar, pero no es así. Un día el Señor o al Señor se le tendrá que dar cuentas y responder por todo aquello que hicieron en injusticia. El versículo 6 dice: Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a tribunales? La palabra revela algunas de las injusticias sociales, de que muchas veces no podemos hacerle frente
a esas normas, a esas exigencias. El pecado humano hoy en día se encuentra en una plena actividad mostrando las peores facetas de la ambición, de la codicia, de la violencia, de la corrupción que se está practicando por todo sector, por todos los lugares más poderosos. Y vemos también al pueblo muy vulnerable frente a cada situación y frente a esas grandes fortunas que hoy se mueven en medio de tanta posibilidad que solamente pueden acceder a aquellos que tienen muchísimo recurso. Los que no, sencillamente dependemos del Señor, pero Él nunca nos faltará. Versículo 7 de Santiago 2 dice: ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Cuando alguien maltrata a un necesitado, está blasfemando el nombre de Cristo. Mi hermano en la fe y iglesia del Señor, pensemos, cuando nosotros actuamos de una forma que no corresponde, el mismo apóstol Santiago lo está diciendo, blasfemamos el nombre del Señor. El versículo 8 dice: si en verdad cumplís la ley suprema, conforme a la Escritura, ¿qué dice la Escritura? Amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Si queremos agradar a Dios, entonces ¿qué tenemos que hacer? Obedecerle y cumplir con responsabilidad, y debe estar claro lo que nosotros debemos ser y hacer delante del Señor. Y él mismo lo dijo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este es el resumen de toda la ley de Moisés, que tiene que ver con las relaciones humanas. Una cosa muy importante, son 10 mandamientos y los primeros 5 mandamientos tienen que ver con la relación que tenemos con el Señor. Los otros 5 mandamientos tienen que ver con la relación que tenemos con los hermanos y hermanas. Este dato es muy importante que lo tengamos en nuestro corazón. El versículo 9 dice: pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Recordemos, no podemos tener favoritismos porque la ley lo condena. Yo no puedo discriminar, no puedo hacer acepción de personas. Si me pongo a alegar a que yo no mato, no fumo, no hago mal a nadie, no pienso mal, hay una cosa que dice, el versículo 10 dice: porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofende en un punto, se hace culpable de todos. En la vida normal, ¿cómo miramos a las personas? Y muchas veces hemos fallado. ¿Cuántas veces no hemos cometido el error de mirar a alguien mal o de tratarlo con una actitud que no corresponde? Y sin embargo pensamos que somos buenos creyentes y no le hacemos mal a nadie. Sería muy interesante que pensemos acerca de cómo nos gustaría que nos traten y cómo tratamos a las otras personas. ¿Sabía usted que si tratamos a una persona con menosprecio, es una falta grave delante del Señor? ¿Sabe por qué? Porque se habla de las injusticias. Es decir, de que el Señor nos dice a través de su palabra que Él nunca menospreció a nadie, y a todo aquel que vino a Él, Él no lo echó fuera. Y por eso el mismo Señor hoy nos recuerda a través de su palabra. En Juan 14:15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Y cuál fue su mandamiento? En Juan 15:22 dice: este es mi mandamiento, que os améis unos a los otros como yo os he amado. Espero que en este tiempo de cuarentena que hemos tenido hayamos aprovechado muy bien esa relación espiritual que tenemos con el Señor, y sobre todo con el manejo de la palabra del Señor, donde sabemos, a veces Dios nos puede dar muchas cosas lindas. Por lo menos yo les comparto a ustedes, para mí ha sido una bendición. Me he sentado por horas, hasta cuando me voy a levantar casi no he podido levantarme por estar ahí sentado.
pero he disfrutado mucho el tiempo de la palabra del Señor y sobre todo cuando Él nos regala cosas nuevas a nuestro espíritu, a nuestro corazón. Ojalá que esta noche y en estos días que confiamos en el Señor, que nos den la apertura en la congregación, de ahí que estemos atentos y sepamos que cuando volvamos a estar juntos, aprendamos de una forma más eficaz a considerar a las personas, a respetarlas, a darles el lugar que corresponde, ese lugar que Dios a cada uno de nosotros nos ha dado, porque en el Señor no hay uno más alto o uno más bajo, somos sus hijos, y como hijos sencillamente disfrutamos su palabra y estamos dispuestos a obedecerla. Y finalmente en Santiago, capítulo 2, versículo 13 dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no haga misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. El juicio divino nunca para nosotros y para el mundo ha sido un tema de popular conversación. Es decir, que ahorita la gente se revuelve en medio de tanta situación, tanto tema extraño, que el 666, que el 8888, y nos olvidamos de algo muy importante. ¿Viene un juicio divino? Claro que sí. ¿Sobre quién? Sobre la gente piadosa que a través de la historia ha sido perseguida, se han burlado de ellos, aún fueron asesinados cuando proclamaron la palabra del Señor. Unos lograron una actitud piadosa delante del Señor. Otros, para lograr la aprobación de los hombres, se hicieron falsos maestros. Los que cuestionaron la verdad, los que se devolvieron al mundo, los que tienen mayores conveniencias, no convicción en el corazón. El apóstol Santiago nos recuerda que el juicio vendrá, claro que sí. ¿Sobre quién? Sobre todos. ¿Y qué espera el Señor de nosotros? Pues que vivamos sabiamente. Recuerde que la palabra sabiduría o la palabra vivir sabiamente implica tres cosas importantes: dar buen testimonio, ser llenos del Espíritu Santo, ser temerosos del Señor. Y entre esos hay muchas otras cosas. Y cuando se habla de ser sabios, se habla de obedecer a la palabra del Señor, y que me da gusto obedecer a la palabra del Señor. No es que me manden y que me toca, no. Quiero obedecer a la palabra del Señor. La base para el juicio divino es la palabra de Dios. Es decir, que no hay nadie que tenga excusa sobre este bendito libro, que a propósito les digo, hoy en día le han metido la mano a tanta cosa espiritual que están saliendo Biblias especiales para gente especial. Espero que me entienda, mas no es inspiración de ella, porque ya han estado y están cambiando conceptos de la palabra del Señor. ¿Para qué? Sencillamente porque no queremos escuchar la palabra del Señor. Sin embargo, recordemos, la base para el juicio divino es la palabra del Señor. En Santiago, el capítulo 2 del versículo 12 dice, llamó la ley de la libertad. Es una libertad o una ley que libera. ¿Por qué? Porque nos libra del pecado, nos libra de la muerte, nos libra del infierno. El asunto es que el Señor, cuando hemos recibido su santa palabra, Él nos transforma, Él nos da a nosotros su Santo Espíritu para que podamos en nuestros pensamientos y en nuestro corazón tener los motivos muy claros, y Él nos da su sabiduría para que seamos guiados para salvación. Él nos equipa para que podamos ser personas piadosas, nos imparte a nuestro conocimiento ese discernimiento y nos libra del engaño, del error espiritual. Es una ley de libertad, es una liberación de los sentidos para que nosotros le abracemos. Recuerde la frase, juicio sin misericordia se hará
con aquel que no hiciere misericordia. Habla de una sentencia en la cual cada pecado recibe su castigo máximo. Es decir, significa ser separados por el Señor si estamos obrando o no de acuerdo a su santa voluntad. Pregunta, ¿estamos actuando bien? ¿Estamos hablando bien? ¿O estamos siendo imparciales y no somos misericordiosos? Recuerde que hoy en día más que nunca hay mucha necesidad y más nos vale que en nuestro corazón, que hemos recibido su perdón, que hemos recibido su misericordia, podamos desechar toda parcialidad, todo desprecio a los necesitados y cuidado con convertirnos en jueces exponiendo lo dicho y no teniendo en cuenta lo que el Señor hizo por nosotros. Quiero terminar con unas preguntas muy básicas. ¿Somos misericordiosos delante de aquellos que necesitan de nuestra misericordia? ¿Buscamos proveer para otros sin tener favoritismos? ¿Cuándo fallamos al hacerlo? ¿Pecamos delante del Señor y pedimos perdón o nos hemos acostumbrado a fallar? Sería bueno pensar en eso, porque la Biblia se nos habla de marcas verdaderas de la fe. El espíritu de la profecía es Jesús y Él se nos presenta en un orden de acontecimientos también, pero en especial Él es la autoridad y Él dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Vamos a orar, que Dios me les bendiga, que este término de semana el Señor nos esté fortaleciendo a todos y a todas. Si usted está pasando por un momento de adversidad, de prueba, de lucha, no se afane, sepa ser agradecido delante del Señor, que Él está ahí delante de nosotros para ayudarnos, para fortalecernos, y Él no nos va a desechar, por el contrario, Él va a estirar su manito y nos va a sacar para seguir adelante. Vamos a orar. Señor, te adoramos porque tú eres el Señor de nuestra vida y tú te has revelado en nuestro corazón. Tú estás en medio de nosotros dándonos testimonio. No te vemos aparentemente porque tú nos dijiste que si miramos al prójimo, ahí tú estás. Si miramos frente a muchas situaciones que el ser humano vive, tú eres el reflejo de ello. Eres tan especial porque nos has mostrado realmente tu presencia poderosa cuando nos dices que miramos a nuestros semejantes. Señor, que este testimonio que tú nos das, realmente cada día podamos encontrar tu gloria, tu bondad y misericordia. Tú eres el testimonio. Tú eres nuestra vida, Señor. Tú nos das mandatos, nos amas y nos has amado, Señor. Sabemos que llegará ese momento, Señor, donde el mundo delante de ti estará, postrados delante de ti de rodillas, confesando tu santo nombre. Por eso, Señor, venimos delante de ti y también oramos por aquellas personas que no te conocen, Señor, para que te conozcan y vivan una vida en arrepentimiento, respondiendo a tus mandatos. Porque tú escuchas tanto al grande como al fuerte, al pequeño, al débil, al fuerte. Gracias, Señor, por hacerlo. Gracias por tu amor. Gracias, Dios mío, porque toda rodilla se doblará delante de ti. Tú eres bueno y nosotros hoy también te buscamos y nos alegramos
Y sabemos, Señor, que tú eres nuestro gozo, tú eres nuestra fortaleza, tú eres nuestro Padre Celestial, y por eso te adoramos. Jesús, le damos a ti la gloria, porque tú miras nuestras acciones, nuestras actitudes. Ayúdanos a que podamos bregar con nuestra soberbia, con nuestra altivez, con nuestra arrogancia, Señor. Que podamos reconocer que tú eres el Señor de nuestra vida, que tú te levantarás con poder, Señor, y darás fortaleza sobre nuestra vida, y que siempre aprendamos a no hacer acepción de personas, sino que te amemos a ti, ser hombres y mujeres que anhelemos tu presencia. Eres bueno, Señor, para con nosotros, y en esta noche queremos descansar con tu bendición. Provéenos de tu sabiduría, Señor. Danos entendimiento, Señor, y enséñanos a esperar en ti. Que nuestra boca y corazón se levante para confesarte, honrarte y decirte, Señor, que así como la misericordia triunfa sobre el juicio, también nosotros, Señor, podamos ser perdonados, alcanzando tu bendición. Enséñanos a actuar de acuerdo a tu voluntad, Señor. Enséñanos, y si hemos salido del camino, danos tu mano para volvernos a ti, Señor. Te damos gracias. A ti la honra, la gloria y la alabanza por siempre. Amén y amén. Gracias, Señor, por tu palabra en esta noche, por tus bondades para con nosotros. Tú eres el Señor de nuestra vida, y no nos cansaremos de decirlo una y otra vez. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo. Gracias te damos, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén.